Hola, soy el maestro Fide Job Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopches. Vamos a continuar con los ejercicios de táctica, ¿cierto? Estos ejercicios que nosotros hemos extraído del libro del volumen 3 de la saga Muerte del Rey, un libro que está dedicado exclusivamente a la táctica de partidas que fueron sacadas de la Olimpiada de Batumi 2018. Ahora, nosotros hemos ido paulatinamente explicando distintos ejemplos. Nos hemos dado cuenta que muchos de los ejemplos que hay en el libro son de un nivel básico, pero también hay muchos de un nivel intermedio. Y en ese aspecto es súper interesante entender cómo nosotros vamos a visualizar la táctica, pero siempre de una mirada desde el punto de vista posicional, porque no olviden que la táctica emana de posiciones estratégicamente superiores, como dice Fischer. Entonces es importante siempre ver la táctica como la correlación, ¿cierto? Como el resultado lógico de una posición estratégicamente superior. No de forma aislada. Si yo veo la táctica como algo meramente aislado, lo que yo estaría diciendo es que en la partida de ajedrez, en un momento determinado, se presenta mágicamente una posición de táctica. O sea, ¿qué quiere decir? Que aparece una posición de táctica sin saber cómo pasó y yo simplemente voy a ejecutarla. Es una mirada bastante superficial, obviamente, de lo que significa la táctica. La táctica nosotros la sabemos definir prácticamente como pequeños microplanes para poder conseguir objetivos puntuales. Entonces, es súper importante entender que esta correlación que estamos haciendo nosotros con la táctica y la estrategia siempre van de la mano. La estrategia es lo superior y la táctica en este caso es un caminito, es una herramienta que utiliza la estrategia. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio número 25 de este volumen 3 de la saga Muerte del Rey. En este caso puntual, blanca está Leonard Miller, ¿ya? De Namibia, 2190, contra Sebastián Christiansen de Noruega, ¿cierto? Con 2525. La diferencia de Elo la hemos explicado más de alguna vez. Creemos que tácticamente es llamativo que existan jugadores distintos de Elo porque lo hace mucho más visible, más didáctico, de hecho. Y lo que nos interesa a nosotros en estos videos y en el libro en general, que los aficionados estudien y ejerciten táctica. Ahora, vamos a comenzar como siempre con el análisis, ¿cierto? Material. En este caso puntual, fíjense que el blanco tiene 4 peones, el negro tiene 4 peones, tenemos dama, dama, torre, alfil, caballo, dama, torre, alfil, caballo. A nivel material nos damos cuenta que hay una igualdad, ¿no? Hay una igualdad material. Entonces, inmediatamente nos pasamos a un análisis posicional. En esta posición puntual mueven las blancas, es importante destacar eso. Si yo coloco acá en entrenamiento, inmediatamente, ¿cierto? Me dice que el último movimiento de las negras fue dama por A4. Entonces, vámonos al análisis posicional. En el análisis posicional podríamos determinar lo siguiente. El negro está un poco mejor por una cosa bastante simple. Primero, a nivel de estructura de peones. No es lo mismo tener 4 peones unidos, ligados, ¿cierto? De cierta manera, todos los peones están trabajando conjuntamente, que tener 2 islas de peones. Aquí hay un peón aislado en B2 y tengo una segunda cadena de peones por el flanco de rey. Este peón, algunas veces uno dice, sí, pero ¿cómo sé diferenciar cuando un peón es un peón bueno, en el sentido que puede ser una amenaza, algo positivo para el que lo tiene, o cómo saber cuándo un peón se transforma en una debilidad, generalmente en el final? Eso es un tema súper complejo de responder porque al fin y al cabo va a depender exclusivamente de la posición que tengamos enfrente de nosotros. No podríamos hacer una generalización, pero sí podríamos determinar que muchas veces un peón pasado en el flanco de dama se puede transformar en un señuelo. Pensando en la famosa partida de cierto Alequín con capa blanca, en la partida número 34 del match de 1927. Pero hay otras posiciones donde un peón aislado se transforma en una debilidad. Yo la recomendación que le hago es simplemente es trabajar más con el tema estratégico para poder posteriormente tener la capacidad intelectual de poder definir cuándo un peón aislado puede ser bueno o malo. No tenemos que fijarnos tanto en esta primera instancia con respecto a un valor final con respecto a un tema puntual como ese. Lo que más nos interesa es conocer ejemplos. Acuérdense que el ajedrez siempre se aprende a través de patrones, ¿cierto? De repeticiones, de conocer posiciones, que esas posiciones se nos acerquen a nosotros. Entonces, vuelvo con el análisis posicional. A primera instancia, entonces, las negras tienen mejor cadena de peones.
también acá hay un detalle bastante importante que no puede pasar también desapercibido, es que el rey está en la primera fila, no tiene ninguna casilla para escapar. O sea, hay una amenaza latente, que es simplemente hacer un ejemplo, un dama A1 y darle jaque mate en la primera fila. Entonces, desde el punto de vista posicional, las negras nos damos cuenta que el alfil pega al caballo, ¿cierto? Pero también le está pegando también al otro peón. El caballo también está produciendo un cambio en E5. Y la dama está excelentemente bien ubicada, ¿cierto? Y la torre está apoyando a la dama. Es fácil darse cuenta que las blancas tienen una posición defensiva, porque prácticamente lo que las blancas quieren es que no le pase ninguna tragedia, ¿cierto? Y de hecho, lamentablemente les pasó por un descuido táctico, y aquí viene la parte importante. Ya entonces hicimos análisis material, análisis posesional, que determinamos que las negras están un poco mejor, tanto a nivel de estructura de peones como también en actividad de piezas. Y acá, increíblemente, las blancas cometieron una imprecisión bastante clásica y que es llamativa por lo demás, y por eso quise colocar este ejemplo en el libro, porque las blancas fueron y jugaron casi el movimiento más natural que podría hacer un jugador, que es hacer H3. Que parece bastante simple porque permite que el rey se coloque en H2 y aparentemente se saca todos los problemas que tiene. Porque no olvidemos que el primer problema que presentaban las blancas acá es una debilidad en la primera fila, o sea, el negro le estaba haciendo dama 1 y dando jaque mate en la primera fila. El peón de B2 puede pasar a un segundo plano en ese aspecto a nivel posicional. Y ahora nos damos cuenta que después que en este caso Leonard Müller hizo H3, recién el gran maestro, en este caso el otro jugador, observa la posición y se da cuenta que aquí hay temas geométricos que convergen en esta posición. El rey al colocarse en H2, inmediatamente entra en la diagonal, ¿cierto? H2, B8. Y esta diagonal B8 está dominada de cierta manera por la dama en F4, por el caballo y por el alfil. ¿Qué quiere decir todo esto? Bastante simple, que ahora lo que tiene que hacer es jugar, fíjense que la torre está detrás de la dama, inteligentemente ubicada acá, y ahora en la partida el negro simplemente jugó dama por F4. No olviden que siempre el análisis jaque captura movimiento, ¿ah? Nosotros lo hacemos eso mentalmente y generalmente lo hacemos bastante rápido que lo terminamos como omitiendo, pero en general lo hacemos igual. Dama por F4 gana pieza de forma directa. Ahora, hay una amenaza latente acá que es hacer torre a 1 mate, o sea, no tiene caballo por C6 porque simplemente le dan jaque mate, ¿cierto? Nos damos cuenta que eso es un jaque mate. Ok, después de dama F4, el negro está capturando una pieza, entonces lo lógico es que él comiera a la dama. Y ahora participa la torre, y como la otra torre no se puede bajar porque simplemente la capturo, se tiene que colocar en H2. Y cuando finalmente se coloca en H2, nos damos cuenta que geométricamente todas las piezas blancas están en la diagonal H2B8. Es acá donde participa el alfil con el caballo, ¿cierto? Y termina capturando en este caso, el caballo y ganando la pieza. Ahora, uno podría pensar que el blanco todavía le queda la opción de jugar acá, ¿cierto? Pero ahí viene el tema que el negro todavía tiene este movimiento rey G7 bueno. No así caballo porque caballo por, ¿cierto? Dama por, esto ya sería de cierta manera hasta ventajoso para blanca, ¿cierto? Este peón, que en algún momento lo valoramos como débil, ahora puede transformarse hasta en un peón bastante peligroso. Pero el movimiento correcto a torre de 8, ¿cierto? Rey G7, y ahora sí que no hay forma de que yo me coma la dama y ustedes se dan cuenta que las negras van a quedar con una pieza de ventaja. Es un ejemplo bastante simple a nivel táctico, pero sí importante porque nos va reflejando que varios factores convergen en las posiciones. Lo que me interesa es que entiendan que cada vez que hacemos un análisis posicional, es a través del análisis posicional estratégico que van emanando todos estos recursos tácticos. No es al revés, no es de forma mágica, es una consecuencia directa de una estrategia. Así que por eso es importante que cada vez que valoren una posición, partan siempre por la premisa haciendo análisis material, análisis posicional, y ese mismo análisis posicional me va a dar de cierta manera las directrices para poder saber qué recurso táctico puede existir en dicha posición. Así que espero que este simple ejemplo que se disputó en la Olimpiada de Batumi en 2018 les sirva.
No olviden que la mayoría de estos ejercicios se pueden ir realizando de forma diaria. Una de las recomendaciones que uno hace de repente a los alumnos es eso, que periódicamente vayan haciendo ejercicios de táctica, pero no solamente encontrando los movimientos, tratando de cierta manera también de abarcando un poquito más, haciendo el análisis posicional. O sea, tratar de absorber todo lo que la posición pueda entregar. Así que espero que este ejercicio, como les repetía, les sirva. Espero que sea un aporte más dentro de este trabajo arduo que es el ejercicio de la táctica, que es una de las cosas más llamativas a la hora de estudiar ajedrez. Por mi parte me despido, espero que estén todos muy bien.